Hola, bona tarda. Bé, simplement donar unes paraules de benvinguda per a aquesta sessió, segona sessió de les jornades Reparant el passat. Com ja sabeu... Què? Vale. Com ja sabeu, avui tenim la projecció del documental Rossinya and the Other Wild Animals, que és un documental molt recent, de l'any 2023, i és un documental que tracta sobre l'exposició colonial d'Oporto, que es va celebrar l'any 1934, i és un documental que ha fet una gran recerca d'arxiu. Ja veureu el tipus de recerca, i a més vinculat amb problemes d'actualitat a Portugal, com és la qüestió del racisme, la qüestió de la migració, i que connecta precisament aquest vincle entre el passat i el present, a través de la història del colonialisme portuguès i de l'Estado Nuevo. Per a aquesta sessió tenia el plaer de comptar posteriorment amb un col·loqui amb la seva directora, en la Marta Pessoa, que ens acompanya, i a qui agraïm que acceptés la invitació a participar en aquestes jornades. I també en aquest debat participaran Miguel Ángel Rosales, que és també un director de documentals com Gurumbé i especialista precisament amb el tema de l'antropologia de la imatge i antropologia visual. Res, és un documental només a nivell tècnic, una durada d'1 hora i 40 minuts, per tant el projectarem ara mateix, i posteriorment sí que la Marta podrà explicar el context de producció i introduir alguns temes de debat, com és aquest ús de la imatge d'arxiu i com són altres qüestions que puguin sorgir del debat amb el públic. Per aquest debat també només assenyalar que tindrem traducció simultània del portuguès i del castellà, per tant es podrà entendre tot, i que el documental és en versió original en portuguès amb subtítols en català. I res més, agrair-vos l'assistència i podem començar amb el documental. Bueno, pues estamos aquí hoy después de ver esta película, que a mí me parece magnífica. Le decía antes a Marta que cuanto más la veo más me gusta, porque la he visto ya varias veces. Y bueno, estamos aquí con Marta Pessoa, la directora, que no sé si quieres presentarte un poco tú, mejor que nadie, para presentarte y decirnos que antes de Rossinya, qué otros trabajos cinematográficos has hecho y más o menos a qué te dedicas. Bien, en primer lugar, tengo que decirles que para mí también es un poco extraño estar hablando en portugués, y voy a intentar hablar lo más lento posible porque... Só enquanto falo. Y bien, como estaba diciéndoles, voy a pasar precisamente a presentarme, y también me gustaría agradecer la invitación que me han hecho para poder estar precisamente mostrando Rossinya y otros bichos de la selva, ¿no? Y creo que vale la pena un poquito, ¿no?, presentarnos y que nos conozcamos. He trabajado esencialmente en documentales, y por otro lado también he trabajado muchísimo sobre el periodo de la dictadura portuguesa. He trabajado mucho en el periodo del Estado Novo, como se le llama. No era mi idea, ¿no?, tener este proyecto vital y hacer películas sobre la dictadura, pero al final, ¿qué sucedió? Pues que el impacto político, la herencia política, la herencia de la dictadura en Portugal es tan potente que al final, bueno, una película me llevó a otra y a otra. Y cada vez que hacía una película, pues al final terminé haciendo la primera que hice sobre la guerra colonial, la perspectiva femenina. Y después hablé con muchísimas mujeres, y fueron ellas precisamente las que me dieron trucos hablándome cómo era la vida en la dictadura, ya fuera porque, no sé, sufrieron por la policía política, o a lo mejor por el miedo permanente, la falta de libertad constante, y eso me llevó a tener otros trabajos relacionados con otras películas también. Esta película es la herencia de las otras películas de la guerra colonial, y después posteriormente también hice otra película sobre precisamente la unidad Espreita, que es una vez más un tema que está muy candente
porque esta sensación que tiene esa persona que es perseguida y que su libertad se ve amenazada también, y a continuación pues todo ello me llevó a la condición de tratar las mujeres, la invisibilidad de las mujeres, la invisibilidad de las personas, que es algo tan recurrente en toda dictadura. Trabajar la invisibilidad de las mujeres durante el periodo de la dictadura para mí fue algo muy importante. Y es así que fue el cúmulo de todo lo que yo vi viendo, todo lo que fui acumulando, y coincidió con el inicio del Estado Novo, no la dictadura, porque la dictadura militar empezó en el 26 y en 1933 empezó el Estado Novo, que duró hasta la Revolución de los Claveles. Y es así que fui relacionando una película tras otra y tras otra, trabajando siempre para abordar cuestiones de la dictadura, pero que aún se siguen palpando en el día de hoy. No solo en mi país, sino también van más allá y permean la historia de muchísimos otros países, no solo europeos, sino también otros lugares del planeta. Así que, Rosiño, no sé si quieres que pase ya a hablar un poco de Rosiña. ¿Quieres? Preguntar cómo había surgido este proyecto, básicamente con ese trabajo de archivo, y también, bueno, iba a empezar por esta primera frase que aparece en la película, que yo creo que es muy aplicable también a España, ¿no? España no es un país racista. Creo que casi todos los que hemos visto esta película, que vivamos aquí, vemos también unas similitudes muy parecidas en la forma de entender el racismo, en la forma en que se ha gestado la historia colonial, en la forma en que todo ese legado colonial se percibe hoy, ¿no? También en la confrontación con los grandes signos de la identidad nacional, ¿no? Como tú puedas con las miñotas y todo eso. Pero bueno, aparte de esto, quería preguntarte cómo había surgido este proyecto y cómo habías accedido, ¿no? a estos archivos de la exposición colonial. Bien, después de haber contado, ¿no?, que tenía que trabajar todos los aspectos de la dictadura, un tema que me interesaba, y también cómo era una exposición de principios de la dictadura del Estado Novo, pues empezó todo precisamente por esa frase. La frase "Portugal no es un país racista" empezó ahí. ¿Dónde sale por primera vez esa frase? Esa frase surgió precisamente en un instante de surgimiento muy potente, a la par que repentino porque fue muy visible, de la extrema derecha en Portugal. Por otro lado también hubo, ¿cómo diría?, ha habido mucha violencia policial, especialmente también contra las personas negras, ciertamente, ¿verdad? Y la extrema derecha, como saben, realizó una manifestación con un cartel que decía: Portugal no es un país racista, ¿no? La cabecera de la manifestación decía: Portugal no es un país racista. Mentira, no somos racistas. Este tema ni nos lo planteamos. Y claro, evidentemente, ante una frase de tal envergadura, yo me dije: ¿pero cómo que no? Evidentemente somos racistas, somos un país racista. No me queda atisbo de duda, en absoluto. Y, claro, esta frase, ¿no?, en esa manifestación, que podría ser nimia, de repente, ante la sociedad, fue una sorpresa rotunda, fue retomada y repetida, ¿no? Y se dijo: no, constantemente no somos un país racista. Y de repente surge una vez más todas las ideas por detrás del colonialismo que tuvimos, que fue un colonialismo suave, que fue ese colonialista, ¿verdad?, pacato, el buenito, esa idea toda, ¿verdad?, que siempre estuvieron ahí como latentes. Pero como se produjo la revolución del 25 de abril, que terminó con la dictadura, como saben, se terminó por la revolución. Entonces parecía como si se temiese hablar, ¿no?, abiertamente de ello. Y parece que ese instante fue el surgir en el que la gente dijo: ya está, se acabó, vamos a retomar las ideas colonialistas y darles una nueva lectura. Y fue a partir de ese momento
tan de reacción de una manifestación de la extrema derecha en Portugal que yo aproveché la ocasión. Y evidentemente yo ya había trabajado sobre esa cuestión, la guerra colonial, etcétera, y tuvimos también una guerra colonial que fue del 61 al 74, que reprodujo también varios temas que provenían del periodo de la dictadura y que sigue siendo una herida aún muy abierta en la sociedad. Por ello, yo me planteé en un preciso instante cómo haría las cosas. Sabía que había habido esa exposición, no la conocía muy bien y también me di cuenta que muy pocas personas oyeron hablar de la exposición. Hay otra exposición más conocida que no fue colonial, que fue la de 1940, que fue la exposición del mundo portugués, que tuvo lugar en Lisboa. Fue una exposición de la dictadura, no era colonialista, aunque tenía alguna sección colonial. Se mostraba una vez más cómo éramos como país, con las fronteras más antiguas de Europa, como precisamente la historia imperial a lo largo de 500 años, ¿verdad? No tuvo tanto alcance porque se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, en simultáneo. Y mucha gente conoce esa exposición, pero no sabían de la del 34 y lo que supuso. Lo que pasa es que mucho de lo acaecido y mucho de la ideología y mucho de la imagen, de la tipología de imágenes que aparecen en la del 34, aún siguen siendo válidas, aún siguen viéndose reflejadas en la sociedad. Lo que es exótico, la observación de la mujer, mirar al otro, la diferencia entre nosotros y ellos, entre lo salvaje y lo civilizado, aún hay mucho esta herencia por detrás. Por eso yo pensé, si combinamos este instante de la extrema derecha y su resurgir con esta frase, ¿no?, que yo detecté ya de entrada, ¿no?, con la frase que se creó en el mapa, ¿no? Portugal no es un país pequeño, otra obsesión nacional lusa, ¿no? Portugal siempre ha querido ser grande. Combinar ambas frases junto con la exposición, cómo se construyó la exposición, pues me di cuenta de que sería el momento idóneo para producir la película. Respecto a la pregunta de los archivos, la mayoría de los archivos están al alcance de todos digitalmente, están online, lo que es maravilloso. Porque Portugal, cuando presenté la película en Portugal, lo primero que digo es esto: casi el 90%, el 95% tal vez de los archivos y de las imágenes que se ven en la película, no los objetos, pero sí las imágenes, los textos, las fotos, además de los periódicos, están disponibles en línea. Cualquier persona, no tienes ni por qué ser historiador, cualquier persona a partir de su ordenador puede conocer toda la historia. Lo que pasa es que no la conocemos porque no queremos dirigirnos a los fondos. Y empecé por ahí. Empecé por la vertiente digital. Y después me puse en contacto con los museos que, a diferencia de lo que se podría imaginar, fueron muy receptivos, estuvieron siempre muy disponibles para que se filmasen los expolios que habían hecho de las colonias. No tuve ningún palo en la rueda para poder entrar en un museo, para decir, bueno, no puede, quién sabe, ¿no?, de dónde vienen las cosas, que es el Museo de las Máscaras, el Museo de las Máscaras que aparecen, y también el del archivo que, me pidieron que no dijera cuál era el museo. No sé, a lo mejor por el contenido, o a lo mejor porque era un museo que está también siendo reformado y que creyeron que, mejor no se filmó como lo habían querido exponer y por tanto no querían no quedar mal y que se dijera quién era el museo. Pero todos los archivos, todos los museos en general fueron muy receptivos y estuvieron abiertos a que se filmase y siempre nos dijeron de qué iba la película, No hubo ningún juego, ningún subterfugio por detrás, no. Esa frase siempre quedó clara, que era la película, de qué iba la película. No mentí para nada, ni tan siquiera intenté disimular nada para poder entrar en los archivos museísticos, no. Lo cual creó una gran sorpresa también,
porque precisamente nos damos cuenta, ¿no?, de cuál es el abismo existente entre algún pensamiento muy arraigado aún y a la vez también esa apertura que se da por parte de los museos. Y es a partir de ahí que empecé trabajando y después, si quieres, podemos hablar de los detalles, ¿no?, que están por detrás de las bambalinas, y después cómo planteármelo, ¿no?, cómo mostrar las cosas. Ese fue el gran trabajo de la película, creo. Sí, hay desde luego un trabajo y unas elecciones estéticas muy acertadas para mí, ¿no? Sí, creo que bueno, me gusta muchísimo en la película. Hay una economía de medios, ¿no? Hay una simplicidad a la hora de presentar las cosas, y hay una especie de cine ensayo de gabinete, ¿no? Es como si fuera un trabajo de gabinete, ¿no?, hasta que la cámara sale ya a los espacios reales casi al final. Y eso me parece muy acertado, en cuanto que también creo que un cine que tiene un trasfondo político muy bien y muy posicionado, tiene también que trabajar dentro de esa economía, ¿no? No en un desperdicio de medios como muchas veces hace el cine, ¿no?, desplegar una maquinaria brutal, ¿no?, muchas veces para contar muy poco. Creo que este tipo de películas son magníficas porque con mucha economía de medios cuentan muchísimo, ¿no? Y ese me parece que es el caso de tu película. Lo que sí me gustaría saber, bueno, qué hay detrás, o qué piensas que hay detrás de esa elección de mostrar el archivo en su materialidad, ¿no? No digitalizarlo, no presentarlo a pantalla completa, no recorrer el archivo con la cámara, sino presentarlo, ¿no?, de esa manera magnífica que lo hacen en una alfombra, desplegando en una alfombra un periódico, poniendo esa fotografía en las manos de los estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Qué posición, bueno, política, estética hay detrás de eso también? Sí, teníamos dos temas aquí, dos temas clave. Cómo hacer la película, primero, cómo mostrar el archivo, y en segundo lugar también es la misma, cómo mostrar el archivo, pero dos modos. En primero, cómo muestra el archivo y quién muestra el archivo. Hubo mucho debate, cada imagen que se muestra con gran discusión junto con Rita, que es la otra persona que aparece en la película. Y mientras tanto decidimos de entrada que utilizaríamos los materiales que existían tal y como llegaban. Algunos que se produjeron en la época, algunos se retocaron después, pero queríamos mostrar la materialidad. ¿Por qué? Ya habíamos visto infinitas cosas, reportajes, otras películas, donde se entra en la imagen buscando el detalle, esto, lo otro, y más allá. No, nos dijimos, queremos de entrada mostrar la materialidad del archivo. Estas son las pruebas que se hicieron, así se guardaron. También precisamente para transmitir la dimensión del archivo y del museo, de la historia en sí misma, cómo se conservan y se guardan las cosas, y a su vez también cómo podemos llegar a ellas. Esto por un lado, porque tengo que decir, ¿cómo se filma una fotografía, ¿no?, o una prueba de Rosiña? ¿Cómo se filma? ¿No? Un tronco desnudo. Para nosotros solo era posible, después de charlar y charlar, que mostrásemos tal y como las cosas son. La prueba, ¿verdad? El objeto en sí mismo. Y después, ¿quién lo mostraría? Bien. Muchas de las charlas que tuvimos ya las ensayamos anteriormente sin saber aún que el formato final de la película sería ese. Pero nos dijimos, esta es la historia desde nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista no es el punto de vista de Marta y de Rita, es el punto de vista del colonizador. Nosotras solo podemos tener nuestra historia. Nosotros no somos un hombre blanco, pero, bueno,
tenemos ese patrimonio por detrás, así que teníamos que ser nosotras las que diésemos voz para que cuando alguien se quisiera cuestionar a sí mismo, que quede claro y obvio quién estaba relatando la historia. Queríamos que fuera obvio que éramos nosotras quien estábamos narrando, que éramos nosotras, que esos eran los materiales reales y fidedignos, y que después, claro, buscamos un actor para que leyera textos que están un poco editados, ligeramente, pero son textos que existen, ¿eh? No los editamos, son prueba de algo existente. Esto era muy importante también para nosotros. Una de las cosas que muchas veces se dice, ¿no?, es negar, esto no se dijo, esto no pasó, no, nunca se dijo, no, nadie decía este tipo de cosas, la gente no hablaba así o así, nadie utilizaba estos términos, no. Mostramos la prueba, que la gente hablaba así, que escribían y decían raza, eugenismo, todas esas palabras, inferioridad, salvaje, los subtítulos también, ¿verdad? Yo creo que de verdad lo que es algo violentísimo, ¿no? Los pies de fotografía reducen a la gente a objetos. Por eso valía la pena mostrar la materialidad de los archivos. Algunas cosas incluso las compramos, ¿no?, porque teníamos alguna ayuda y pudimos también. Ahora casi tenemos un expolio propio nuestro de la exposición, incluso el periódico que lo tenemos, ¿no?, que descubrimos en una tienda de libros de segunda mano, y los objetos también que estaban en el museo, y después nosotras mismas, pues con nuestra voz, hablábamos, contábamos lo de los archivos. Hay una fotografía, si me lo permites, doy un salto adelante, porque hay una foto que siempre me planteo muchas dudas de sacarla o no. Y es mi foto, de hecho, es mi foto personal. Cuando yo digo, esta es mía, es de mi padre, es así, ¿no? Dar ese paso al frente, ¿no? Mostrar un archivo familiar de la guerra colonial, ¿verdad? Un archivo mucho más reciente, buscando una imagen de una mujer, ¿no?, más reciente, porque es de 1973. Eso siempre me suscitó muchas dudas a nivel personal, incluso hasta el fin, ya habiendo editado la película, ¿no? Pero sigo siendo consciente de que tuve razón, lo hice bien, porque haber puesto esa foto en la película resuena con mucha gente, ¿no? Y muchas personas fueron a buscar esos álbumes de fotos de familiares, la historia personal, la relación que tuvieron los padres con la guerra en las colonias, ¿no? Aquella foto, aquel archivo personal mío hizo que la gente que vio la película fueran a buscar también los vestigios y ruinas de su propia historia o de la historia colonial en el seno de la historia personal y familiar. Pero el archivo personal para mí fue lo que me planteó más dudas, un cierto recelo, te lo confieso, hasta el final, porque siempre está por detrás ese tema, el tema, ¿verdad?, de la exposición, no la exposición del 34, sino exponer el cuerpo de uno, ¿no? Mostrar aquellas imágenes. Hay también en cuanto al archivo, en tu película aparece un momento, una cuestión muy importante, que es siempre falta algo, ¿no? Falta algo aquí, falta algo en la imagen, ¿no? Quizá lo que falta es el observador, ¿no? En este caso sois vosotras las observadoras de esas imágenes. Y también aparece mucho la desnudez, ¿no? Aparece el concepto de desnudez alguna vez, pero también hay algo que no sé si para ti fue problemático en el momento de manejar este archivo, que es la repetición no constante de la desnudez de esta mujer. Es decir, el temor de que quizá estos archivos hoy día vehicularan, no resignificaran, volvieran a activar, ¿no?, los significados que en su momento, con el que en su momento fueron creados, ¿no? Volver a mostrar a estas mujeres desnudas hoy día, tiene una parte que puede ser arriesgada, ¿no? ¿Cómo manejaste eso? Hay dos momentos en la película en que tú bajas la fotografía para tapar la desnudez de Rosiña, y ahí se ve que hay una reflexión sobre esa muestra reiterada de la desnudez, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa relación con eso? Bien, tuvimos que gestionar dos puntos. El primero, el que has mencionado, gestionar el cuerpo de la imagen, y en segundo lugar, la actriz que entra en la película, Pinette.
Pinet, claro, tenía que hacer el papel de Rosiña y también tenía que crear esa especie, diríamos, de fantasma sensual, ¿no? Esa mirada y aspecto de esa mujer. Y mucha gente me dice, "Ay, es que hay tantas fotos de torso desnudo". Y yo les dije, no tenéis ni la más remota idea de cuántas fotos hay realmente en ese archivo de troncos desnudos. Esto es una infinitésima parte de las imágenes de las mujeres con el torso desnudo de ella y de muchas otras también. Es alucinante. Y lo que muestro es solo una pequeñísima parte. Después, casi nadie, conoce esta exposición, y la mayoría de gente, si la conoce, no tiene ni la más remota idea, no sabían ni en absoluto de ese tipo, ¿no?, de parafernalia y de retrato de las mujeres. No pensaban, bueno, que no era así, ¿sabes? No era tan así, ¿no? Había otras imágenes, ¿no?, pero que no tenía esa carga, ¿no?, sensual en el fondo. Es decir, no se reconocían ni se conocían esas imágenes. Por eso yo me dije, ¿qué hago? No las enseño y hago ver como si no existiera, pero oye, es que no quiero proteger al colonialista. Yo dije, si no lo enseño, una vez más estoy defendiendo el colonialismo, estoy diciendo que estas imágenes nunca existieron. Fue muy interesante realmente. Abro aquí un paréntesis, ¿no? Tuve 2 sesiones con 2 antropólogas, profesoras de universidad, en la Universidad de Lisboa, y una me dijo que no debería haber enseñado el cuerpo desnudo, y otra me dijo, sí, lo hiciste bien, y que lo mostrase también, y lo mostraría en clase. Precisamente una, porque pensaba que explicaba, y la que me dijera que no lo enseñaba, estaba explicando y hacía que los alumnos irían al archivo digital, porque estas fotos están en los archivos digitales, ¿de acuerdo? Y la otra me decía, no, está en la clase, es el contexto, estaba hablando sobre eso y lo tenía que mostrar. Evidentemente tengo que decir las cosas tal y cual, sin embudos. En una peli no puedo poner links para las webs, por lo tanto era yo quien decidía, es decir, sacar pecho y que me apuntaran con todas las pistolas y asumir pues que estaba corriendo el riesgo de que estaba mostrando esas imágenes. Y después, por otro lado, también fue un proceso intensísimo comparar y confrontar a la actriz con las imágenes. Los chicos y chicas que bailan también. Incluso hubo una coreógrafa que trabajó con nosotros, que era profesora de baile de ellos. Hubo por detrás un trabajo enorme también sobre la exposición y también sobre las imágenes, ¿no?, que representaban. Y después, por otro lado, también con las miñotas del grupo etnográfico de bailes folclóricos. Así que todo ese trabajo me llevó a decirme, no, tengo que enseñar esto solo en el contexto de la película. Es decir, no hay ninguna imagen de promoción de la película o algún tráiler o lo que sea que tenga esa imagen de Rosiña desnuda o cualquier otra. No hay ninguna a pecho descubierto, solo en el contexto de la película. Pues bien, no sé. Fue una opción porque precisamente me dije, si no lo hago, otra vez negando, y era el momento para mí sacar todo lo que tenía que sacar y por lo tanto tenía que hacerlo así. Y no solo la violencia de 1934, después también tenemos la película de 1932 en el que las chicas muy jóvenes también aparecen con el torso desnudo, ¿verdad? Esa película también está disponible digitalmente y en línea, y quien quiera puede ver esa película. Y también precisamente lo que quise fue mostrar, ¿no?, este inicio de debate y cómo las cosas finalmente al final se muestran, ¿no? Se muestran, porque si sacamos todo, al final, ¿qué nos queda? No soy historiadora, ni antropóloga, ni académica, pero si empezamos a sacar todo y a esconder las cosas, pues así de un modo muy rápido, otra vez volvemos a esa franja de la extrema derecha, ¿no?, y que nos dice, estas mujeres nunca fueron víctimas de violencia, por lo tanto no puedes mostrar nada de la historia que pueda justificar que esas mujeres sufrieron violencia, y esas mujeres sufrieron ese tipo de violencia. Y volviendo una vez más a las fotografías de la guerra colonial, las fotografías que los soldados sacaron en la guerra colonial en los 60 vuelven a repetir ese tipo de imagen de las mujeres que ya en 1934
se veían y que siempre se toleraron. Siempre el régimen los toleró, esas imágenes, el régimen de Salazar, de la dictadura. Y bueno, no sé si queréis preguntar algo del público o sigo aquí preguntando. Si se m'escolta, puc fer-la en català, oi, la pregunta? Gràcies pel documental. I jo en tenia dues. Una és, per una banda, si existeixen documents que ens puguin acostar a quina era la lectura que feia aquesta gent. Suposo que no hi ha documentació, però algun testimoni que escrivís a l'època, parlant dels nigerians, si ha quedat algun reducte d'alguna cosa d'aquestes. I, bueno, si vols aquesta i... Vejam, la història de l'altra banda, vols dir? Perdón, de los guineanos. No. Nadie tenía ninguna voz, nadie tenía voz en las colonias, nadie. Inclusive cuando uno empezaba a ver ya las guerras de liberación a finales de los 50, ni tan siquiera entonces había discursos, ni tan siquiera había nada. En el sentido de que, bueno, hubiese todo algo escrito y todo lo que había, la gente, bueno, pues al final iba a la cárcel y la policía política era terrible en Portugal, en el continente europeo y ainda peor en las colonias. Por eso cualquier tipo de acto para intentar, ¿no?, hablar sobre el asunto, ¿no?, de tener voz, se reprimía al instante. No hay registro en absoluto. Y después también había censura. Y el movimiento negro que existía en Portugal en aquel entonces era un movimiento pues que no estaba en Guinea, Bissau, ni en Guinea, ni en Angola, ni Mozambique, sino que estaba en Portugal especialmente, en Europa. Así que todo lo que se escribía por periodistas o personas de la élite en Lisboa, no en las colonias. Las personas del 34, hay una historia más allá de lo que escribieron, de la llegada para ir a la exposición. Hay un documento que se escribió después, como si lo dictaran, ¿no?, aquellas personas de Guinea que fueron a la exposición, porque supuestamente se les habría pagado, pero no se les pagó. Entonces hubo alguien que escribió reclamando el pago. Fuimos, nos prometieron que nos pagarían, perdimos nuestras cosechas ese año, perdimos medio año de nuestra vida, nos prometieron muchas cosas y no nos pagaron. Todo esto está archivado y forma parte de los documentos del ministerio de la época y ahora solo se han podido sacar a la luz porque evidentemente quedaron apartados y esta es la única referencia a las voces, diríamos, de estas personas de aquel momento. Fue la indignación, ¿no?, de que nos habían prometido alguna cosa y no la cumplieron. Y quien hablaba por ellos era la administración colonial, nadie más. Nadie más tenía voz, incluso tampoco en temas de lo escrito y de la literatura, nada. Todo lo que se escribía, toda la literatura que se producía en aquel entonces, incluso también la transmisión oral, estaba completamente reprimida por parte del régimen colonial, porque, bueno, era algo salvaje, ¿no? Por consiguiente se tenía que erradicar, anular y no tenía derecho a existir. Por eso no hay nada, ninguna referencia, como lo digo en la película, y también nunca nadie se interesó, porque Rosiña, a la que le sacaron fotos hasta la saciedad, la asediaron de todos modos, y como pudieron, no hay ningún relato por parte de los visitantes, ¿no?, que se diga que a algún visitante le hubiera preguntado buenos días, ¿cómo estás?, o buenos días, ¿has dormido bien, Rosiña? Nadie. Aquella mujer no tiene voz.
Gracias Marta. Te quería preguntar sobre cómo fue la relación de trabajo con la actriz y los bailarines, si hubo algún como proceso de colaboración, si ellos tuvieron algún tipo de contribución en torno al tema de la representación también, no sé, luego, o sea, en el documental, ¿no? Si tuvieron algún tipo no me sale la palabra acá, input, ¿cómo sería? Eso, gracias. Sí. Bien, empecemos por los chicos, por los de la escuela de baile. Sí, después de hablar de la exposición, ellos escogieron, ¿no? Vieron las fotografías y ellos escogieron las fotos. Fueron ellos los que trabajaron posteriormente con la coreógrafa. Ellos fueron los que tuvieron... No es que llevaran las riendas exactamente, pero decidieron no solo el tipo de imágenes que querían reproducir, y eran conscientes, evidentemente, ya lo sabían, porque aquello era un zoológico humano, que era una exposición de carne humana. Escogieron cómo querían representar el cuerpo de ellos y lo que querían enseñar, punto. Para eso no tuve, diríamos... No los dirigí en absoluto, Les dije, van a bailar, bailarán esta música de Rameau, expliqué un poquito, ¿no?, lo que era la música, la canción, y un poco lo puse en contexto histórico. Y como vosotros sois los que vais a bailar, bueno, tenéis derecho a la versión original. Y a partir de ese entonces se construyó, con la música, con las imágenes que escogieron y también con el trabajo junto con la coreógrafa. Para la actriz, lo primero que hice fue, la primera vez que la conocí, lo que hice fue llevarle una publicación del Museo del Centro Portugués de Fotografía, que es la entidad portuense que, bien, expolió las fotografías de la exposición. Y le llevé el libro y le dije, mira esto, ¿no? Le dije a la actriz, míralo, y la película se llama Rosinha dos bichos do mato, esta es Rosiña y tú serás Rosiña, ¿vale? Ella no sabía nada de la expo, no sabía nada de las imágenes, y le dije, mira, tengo alguna idea, no sé exactamente hoy por hoy qué podría hacer. Sé que me encantaría trabajar contigo estas imágenes y que también me gustaría hablar contigo para que me cuentes un poco cuál es tu experiencia como guineense y de mujer que eres hoy en día. Bien. Después, todo lo que vino a continuación, especialmente con las miñotas, fue también cuando hablé con las miñotas, ¿no?, viendo un poquito lo que significaría y cuál sería el potencial que tendrían, ¿no?, en esa escena con los vestidos, ¿no?, y vestirla. Y le dije a Binet, oye, mira, vamos a hacer esto, queremos hacer esto, piensa qué significaría para ti. No tienes por qué decir nada. Solo tienes que saber si podemos contar contigo. No, es lo que quiero. Y hasta la fecha no sé aún lo que Binet, lo que pensó en aquel instante cuando le estábamos poniendo el vestido folclórico. Y le dije, mira, volvemos con una imagen de Rosiña para concluir y ya está. Es así como lo construí. Se construyó así. Ella se aferró muchísimo, ¿no?, a la presencia de la película de Rosiña, ¿no?, aquellos 10 segundos. Se aferró allí y ella quiso hacer algo más. Quiso hacer algo más con aquello. Y le dije, a ver, ¿qué pasaría si no te dejara hacer lo que tú quieres hacer? Y si yo te dijera, oye, vas a ir por ese camino por ahí, vas a tener que hacer lo que yo te diga. Y me dijo, vale, lo pensaré, está bien. Y al final, ¿sabes?, todo surgió un poco, o todo lo hicimos un poco
trabajando en combinación con ellos, ¿sabes? ¿Alguna más? En tu película también hay algo muy potente que es como enfrentarte a eso, pues, a grandes símbolos nacionales, ¿no?, de la identidad nacional portuguesa, como la miñota, estas imágenes de los años 30, no recuerdo, este fotógrafo que un poco crea los arquetipos, ¿no?, de las distintas regiones de Portugal. Bueno, algo muy parecido a lo que pasó aquí también, ¿no?, con los trajes regionales, esto que eran todo medio inventado, ¿no?, también una especie de atlas etnográfico interno, y de alguna manera, bueno, también una mirada pseudo-colonial, ¿no?, a todo ese mundo rural. Y bueno, y te enfrentas muy bien a todo ese estereotipo, y bueno, el momento así potente de vestir a esta actriz, ¿no?, no me acuerdo el nombre, bueno, la actriz de la película de Miñota, ¿no? ¿Cómo, bueno, has llegado a presentar tu película a un público portugués, digamos, que esté fuera de, ¿no?, un poco de estos temas, y que te dé un feedback de cómo se recibe algo así en un público portugués medio, cómo se recibe un mensajes que, bueno, pues esos que critican toda esta idea colonial portuguesa y toda la formación nacional que tiene ese trasfondo colonial y racista, etcétera, etcétera? Bien. Un poco de contexto de este tema, ¿no?, de las miñotas. Bien. Había una cosa muy importante. Y ¿sabes? Las dictaduras solo funcionan, creo. Las dictaduras solo funcionan cuando hay alguien que está dispuesto a aprender como es debido la lección. Y en este caso era necesario no solo transmitirles a los portugueses cómo tenían que mirar a los demás, ¿verdad? Los demás eran inferiores, los portugueses eran superiores, pero también era necesario decirles a los portugueses quiénes eran, porque los portugueses no lo sabían. Y así fue. Y así fue como surgió la historia de las miñotas, porque había aquella vertiente del vestido tradicional, pero que no tenía aquel peso, ¿sabes? Solo empezó a tener ese peso con el Estado Novo, con la dictadura. ¿Qué es una miñota? Una miñota es la imagen de la mujer recatada, sometida, sin voz, invisible, que no habla, que en el fondo es la mujer de la dictadura. La mujer que mira cabizbaja, la mujer del pudor, la mujer religiosa, bonita también y agradable a la vez. Y entonces ese mito, bueno, pues se tuvo que construir. Se tuvo que construir para emplearse, inclusive hoy en día, así es. Bien. Se plantea una cuestión muy grave, y es que las fiestas de Viana do Castelo, que es donde pasa todo esto, se han intensificado muchísimo, muchas visitas, mucho turismo. Después, sobre todo de la caída de la dictadura, evidentemente, aflojaron un poco en algún periodo, pero de repente, nuevamente, una vez más, ¿no? Por el nacionalismo vuelve una vez más la idea de la miñota y de Viana y del traje y los vestidos folclóricos, y claro, eso causa una confusión absoluta en la gente, ¿no?, que ve la película. Pues sí, en realidad, yo diría que hay unos 100 grupos folclóricos en Viana do Castelo. Es una ciudad pequeña, es una locura, 100, ¿eh? Y para mí este grupo folclórico era el único que pudo hacer esta película, fue el único, porque solo ellos son los que están abiertos de mente para captar y entender, ¿no?, que Portugal es un país racista. De los 100 solo ellos, porque de los otros 100 grupos folclóricos sé que no lo aceptarían. No aceptarían en absoluto hacer una película así y ponerse en ese papel. Yo siempre las elogio a las que accedieron, porque no es sencillo. Porque, por ejemplo, muchas personas que vieron la película y por una vertiente creyeron, qué lindo, qué bonito, ¿verdad? Que Rosiña está vestida con el traje miñoto. Ah, qué bien. Todo fue con calma y muy tranquilo, y sigue siendo. En cambio, otras dijeron, qué horror. Estas miñotas horribles, fascistas, ¿sabes? Pasaron un poco para el preconcepto, pero al contrario, se aferraron una vez más a la dictadura.
O sea, es como si aquellas mujeres en 2024, 2023, cuando la peli, pues aún eran unas fascistas de la época colonial, racistas. ¿Sabes? Aquellas mujeres tampoco, pobres, no pueden tener ni tan siquiera la libertad de ponerse el vestido folclórico, de vivir las fiestas de Viana o la cultura como ellas quieran, como les plazca. También sufrieron el bloqueo por parte de alguna gente. Por eso muchas personas querían saber, a ver, qué significado, la gente al ver la película, qué significado tiene esa escena, ¿no? No puedo decirlo ni tan siquiera yo, cuál es el significado cerrado y la conclusión. Hay quien dijo, qué bonito de verdad el traje. Solo vieron el traje. Otras vieron algo muy raro, ¿no? Una mujer negra vestida de miñota, ¿no? Todo el mundo sabe que no hay miñotas negras. A ver, y ese es otro preconcepto, ¿no? Otro prejuicio que hay. Y otras personas negras vieron aquello como estas fascistas que quieren negar a la negra que se ponga el vestido tradicional, que es su propia identidad. Así que, bueno, aún está todo un poco convulso y confuso, ¿no? Yo creo que esta es la escena de la película que causó, más allá evidentemente de todos los temas del desnudo, esta es la escena que creó, sin lugar a dudas, más tensión o que más hervor. Sí, es eso, por causa de eso, porque... Y es más, toda nuestra historia, la enseñanza de nuestra historia ha caído bajo las cadenas, aún del Estado Novo. Nuestros manuales escolares aún están muy aferrados a las cadenas inventadas durante la dictadura. La historia, por aún se sigue hablando de los descubrimientos, de nuestros héroes, de Vasco da Gama, de esos nombres, ¿no? Nuestra historia como si fuera una gran novela de caballerías, ¿sabes? Todo es como, no sé, es toda una ficción de héroes. Y el tema de las miñotas, pues es un caso, es un paradigma de que, bueno, causó una confusión tremenda para quien vio la película. Río porque ¿dónde has venido a contar esto? Es decir, España creo que en ese sentido es súper parecido, a pesar de que en muchos sitios no se han hecho muchos esfuerzos, pero aquí la retórica y en fin, esta gran leyenda, ¿no?, de la conquista, todavía se siguen usando términos como reconquista, descubrimiento, etcétera, pero en cualquier libro de texto de colegio, ¿no? Y otra cosa que yo quería, bueno, ya comentado o indagado un poco, tu película, aunque tiene esa economía, ¿no?, de medio que yo decía al principio y una sobriedad para mí muy propia del cine portugués en general, ¿no? Creo que en Portugal se está haciendo ahora el cine más interesante, si no de Europa, de medio mundo, desde mi punto de vista, y tiene mucho que ver con una sobriedad y con una economía de medio y con una que por encima de todo está el contar una historia, ¿no? Y está el reflejar una emocionalidad. A pesar de esa sobriedad que tiene tu película, yo creo que es muy emocional, yo creo que consigue contactar mucho, ¿no?, con ese personaje de Rosiña y entender toda la problemática que hay desde un lugar muy emocional. Y un punto para mí que es clímax para eso en la película, y que me gustaría que nos contara un poco dónde surge esta imagen, es la imagen de la cebra corriendo en esa llanura enorme, ¿no?, que a mí es me parece una imagen tan icónica de lo que significa la colonialidad, ¿no?, de lo que significa el poder blanco, el poder de dominación blanco en un territorio, un poder ilimitado en un territorio ilimitado también, ¿no?, el poder soñar con ese poder, ¿no?, de ese animal ahí solo y tal. Y bueno, me gustaría que me hablara porque de dónde procede esta imagen, de dónde la sacaste, y el momento exacto que está puesto en la película creo también es muy, muy importante, ¿no? Antes de responderte a este tema, de repente me has venido una cosa a la cabeza, porque siempre me surge la duda, ¿no? Y la película se llama Rosiña y otros bichos do mato. Rosiña y otros animales de la selva. Y yo durante la peli pregunté a los niños, al equipo, ¿quiénes eran los animales de la selva? Cero dudas. Animales de la selva somos nosotros, los cazadores, los blancos, los colonos, y en cierto modo también las miñotas, los bichos raros, éramos nosotros, los bichos de la selva. No era Rosiña, ni tampoco los otros negros.
Y es más, no sé si funciona en el caso de España. Bicho do mato tiene otra connotación en el sentido... Bicho do mato es un poco el bicho raro, ¿sabes? En portugués. Un bicho do mato es una persona rarita, un poquito tímida, ¿sabes? Reprimida, que no le gusta mezclarse, ¿sí? La rarita, diríamos, más reservada, ¿no? Cuando los niños quedan un poquito, ¿sabes? Ahí tímidos, las madres les dicen, es un bicho de mato, es un bicho rarito, ¿sabes? Eso es lo que dicen las madres. Para mí no quedaba atisbo de duda. Hay países que no entienden un poco, ¿no? Tal vez no lo entienden porque hay una ironía por detrás y piensan que realmente es rosa y los otros negros que son los bichos de la selva, ¿no? Pero no, los bichos de mato, los raritos, somos los blancos. Y un gran ejemplo de bichos salvajes, ¿no? de la selva son esos hombres que aparecen en la película de la cebra, que representan exactamente aquel poder más mezquino. Venga, va, salta por encima de la cebra y le da una patada, ¿no? ¿Dónde descubrí esa película? Pues la encontré en la Cinemateca Digital, mismo lugar donde se pueden ver las películas oficiales de la exposición, y fueron películas que se hicieron en África, las primeras películas coloniales de las expediciones, la mayor parte expediciones de caza, ¿no? Películas que hacían los cazadores al principio de los años 30 del siglo XX. Y cuando vi eso me dije... Toma, esta es imagen que sintetiza toda la historia colonial. Esta es esta gana, ¿no? Estas ganas, esta rabia con la que se está maltratando, esa falta de respeto, sin ningún tipo de planteamiento o raciocinio elaborado, ¿no? Es la postura del cazador. Y sin plantearse nada, ¿no? Y me dije, esto lo tengo que poner, va directamente a la película, lo tengo que meter como sea. Y ahí se quedó, y así fue. Fue al mirar esa imagen y pensé que era una imagen que resumía el hecho de poseer, el hecho de colonizar y de cazar, ¿no? Porque a fin de cuentas este es el porqué del colonialismo, y creo que de todos los colonialismos, no solo el portugués, tienen esa vertiente de una gran cacería, los trofeos que se tienen, ¿no? Y que al final se disecan. E incluso la conferencia de Berlín, ¿verdad? Intentó ver a ver con quién se queda más pedazos, ¿no? Con más trofeos, y ahí es cuando empezó la gran historia de Portugal, ¿no? Cuando se sintió humillado, y a partir de entonces, ¿no? Bueno, si la locura ya había empezado, ya había sido una locura enorme. Evidentemente, como ya hemos podido ver, ¿no? Que empezó con el tráfico de esclavos, pues ahí en el 19, venga, pasamos a la dimensión, esa dimensión colonial, ¿no? Porque después, encontró el lugar perfecto en los años 30 en Europa, con toda esa ideología por detrás y todo lo que ya conocemos, ¿cierto? Y todo lo que sucedió. Por eso la cebra tenía que entrar sí o sí en la película, con esa imagen. Y también el resto de animales, es interesante. Yo sé que esa pregunta no me la has hecho, pero bueno, sigo divagando por causa de las emisiones que hicimos en Portugal. Y mucha gente me dice en Portugal, ¿qué nos importa ese museo? ¿Qué quiere decir esa exposición? ¿Y por qué sale el museo ese, ¿no? De animales disecados? Muchas veces la historia colonial solo se ve como una especie de lucha cultural, es decir, de civilización del tú y del yo. No ven las implicaciones o las ramificaciones ambientales de lo que sería el tráfico de animales o de los árboles, de las plantas, del mundo botánico, de una cultura que no es meramente una cultura definida como la definimos nosotros, ¿cierto? Comida y música. No. Hay más cosas que comida y música. Hay otras cosas también. Y es importantísimo reconocer todas las vertientes de lo que fue el colonialismo y de lo que fue la presencia de Portugal en África, ¿no? Que tuvo a su vez esta dimensión naturalista y de expediciones, pero que fue una historia de violencia horrible. No hay ningún colonialismo bueno.
¿verdad? No hay ningún colonialismo, no creo, causo ninguna polémica diciendo que no hay colonialismo. Bueno, estamos todos de acuerdo. Sí, bueno, justo casi bueno, solo por cerrar, que justo casi se cerró la sesión de ayer hablando de eso, ¿no? Como es fácil ver toda la herencia colonial en un museo como este, ¿no? Un museo de objetos, pero la ciencia da esa pátina de neutralidad, ¿no? A un museo de historia natural que tiene la misma connotación colonial, ¿no? Totalmente. Bueno, cerramos ya. Podría estar hablando aquí 4 horas. Obrigada. Muchas gracias, ¿eh?